y que yo constato en mucha gente joven, ¿no? Que tiene miedo realmente de expresarse, tiene miedo realmente de dar la cara, ¿no? Por otros no, pero hay mucho anónimo en Twitter. En el momento que te apartas de las ideas generales, mainstream, de las ideas hegemónicas, de las ideas del establishment, pues tienes un gran miedo porque realmente es verdad. No solamente siempre ha habido un problema en que si decías algo inconveniente, pues alguien te podía insultar o te podía despreciar, pero se quedaba ahí. Era una cosa más local, no condicionaba, como en el caso de Justin Sacco, que acabo de decir, no condicionaba el resto de tu vida en todos y cada uno de los ámbitos, profesional, afectivo y familiar. A la de tres, con Lluís Gracia. Bien, hoy nos acompaña Miguel Ángel Quintana Paz, filósofo y director del Instituto Superior de Sociología, Economía y Política. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por estar hoy con nosotros. Gracias a vosotros por venir a charlar un ratillo. Este es un programa de entrevistas dirigido a gente joven, por tanto, me gustaría empezar la entrevista preguntándole, Miguel Ángel, bueno, ¿cómo era usted de joven? Pues con 18, con 19 o 20 años. Bueno, yo creo que tenía una situación en cierta medida mucho más fácil que la que tenéis ahora, porque yo creo que una cosa hermosa en la vida es, en la infancia sin duda, pero yo creo que también en esa primera juventud, es poder tener tu propio mundo, ¿no? El mundo infantil por definición. Hay gente que incluso esto lo exagera muchísimo y dice que mi única patria es la infancia y que es como el único país donde realmente del que nos sentimos ciudadanos. Yo creo que eso son exageraciones, pero sí que es verdad que tenemos que crear nuestro pequeño mundo, nuestra pequeña patria, nuestro pequeño espacio. Eso sin duda durante la infancia y por eso de hecho protegemos a la infancia, no dejamos que salgan sus imágenes de una manera pues que les pueda poner en algún tipo de tris más adelante en su vida. Pero luego pues parece que artificialmente a partir de los 18 años ya puedes ser un ciudadano como cualquier otro. Lo eres en muchos sentidos, pero creo que es bonito tener también una juventud privada, es lo que quiero decir. Y ahora, sin embargo, esto es muy difícil. O sea, yo podía con 18, 19 años, yo podía leer mis cosas, podía hablar de mis cosas, podía criticar a quien quisiera y era consciente de que en todos los ámbitos en que lo hacía, incluso aunque fueran públicos, aunque fuera un seminario, aunque fuera una pequeña en la universidad, aunque fuera, era consciente de que todo eso estaba muy contextualizado, era muy propio de mi mundo. Hoy, por desgracia, esto ya no pasa, ¿no? Este es un buen ejemplo, ¿no? Tiene otras ventajas, pero un inconveniente posiblemente es que la juventud de ahora está continuamente expuesta. Esto, por otra parte, no es original mío, ¿no? Jonathan Haidt ha escrito todo un libro sobre este problema, ¿no? Sobre el hecho... Él lo considera en términos bastante peyorativos. Él piensa que está afectando a la salud mental de muchas personas jóvenes, ¿no? Y que quizá de una manera un poco apresurada se le critica, pero probablemente sí que tenga algo que ver que este problema la tienen eso, las redes sociales, los vídeos, la posibilidad, ni siquiera, aunque tú no quieras abstenerte, la posibilidad de que alguien te grabe cuando tú no quieres ser grabado. Todo ese problema estábamos exentos y en ese sentido vivíamos en un mundo mucho más seguro, que nos permitió formarnos, que nos permitió crecer y en ese sentido me siento también muy afortunado porque justo cuando ya sí que quería empezar a dar, justo cuando ya sí que quería empezar a difundir, a propagar, es justo más o menos el momento en el cual llegan las redes sociales. O sea que en ese sentido yo creo que yo y mi generación en general hemos sido privilegiados de alguna manera. Has hablado de la salud mental, entonces ¿piensas que de alguna manera los jóvenes de hoy en día tenemos una salud mental más débil? ¿O quizás que ahora es cuando se está dando a conocer este problema ya? Sí, esto pasa con muchos asuntos, ¿no? O sea, han subido la tasa de problemas mentales, esto es porque por fin se le presta atención o es porque han subido de verdad. Pasa también con otros asuntos, por ejemplo, ha subido muchísimo el número de trans, entre los jóvenes, por cierto, también, o entre los muy jóvenes, ¿no? Está el famoso libro de Daño Irreparable que cuenta las tasas en Estados Unidos, se han multiplicado no por 10, ni por 100, ni por 1000, sino por 10.000, es verdad que como eran tasas muy pequeñas, pues han crecido. Pasa con muchos otros asuntos, ¿no? De repente un fenómeno empieza a visibilizarse muchísimo y justo, mira, la palabra que he utilizado es buena. Hay muchos que argumentan, no, simplemente lo estás visibilizando, estás simplemente mostrándolo, pero ya estaba ahí. Otros dicen, no, hay un problema hay algo, un problema o algo que se está generando. Yo creo que en el caso de la salud mental, quiero decir, cuando uno tenía los problemas graves que hay ahora, que un problema de depresión de verdad, no el estoy depre, que se utilizaba mucho en los años 80, ¿no? Que era simplemente estoy triste, era una manera abreviada de decir estoy triste, sino las depresiones severas que impiden a la gente tener vidas normales, eso no podía ocultarse. No podía ocultarse en los 80, no podía ocultarse en los 90 y no se puede ocultar ahora. Por lo tanto, no es solo que salgan a la luz, sino que es que se dan más. Yo estoy convencido de que se dan más. La necesidad que tiene la gente, por ejemplo, de recurrir a psicólogos. Esto, claro, está un poco mal porque habrá mucha gente que está estudiando psicología y quiere tener futuro profesional, pero creo que es un gremio un tanto hinchado. Es verdad que antes, mucho antes,
sustituían, quiero decir, mucho antes de mi juventud incluso, que no estábamos todo el día en el confesionario, pero mucho antes sustituían al psicólogo probablemente el sacerdote, el confesor, el asesor espiritual, etcétera. Luego hubo una época en que parece que no había nada o ningún referente, aunque como ya he intentado describir antes, nos montábamos nuestro pequeño mundo, nos montábamos nuestro pequeño profesor o tutor o persona mayor con la cual sí que hablábamos y podía orientarnos, pero no de esta manera en que se está viendo ahora, no de esta manera tan medicalizada a veces, o sea, se están utilizando fármacos y ahí de nuevo las estadísticas son contundentes, está creciendo el uso de fármacos psicoactivos a una velocidad de vértigo. Y también eso, también necesitar tener un psicólogo, necesitar tener un tratamiento. Yo creo que eso manifiesta algo. Por otra parte, como esto cuadra muy bien, claro, aquí ya tengo yo que pasar de los datos al pensamiento general. Si fuera solo el dato, pues podemos liarnos un montón, pero si vemos que el cuadro general es que estamos viviendo en una sociedad, un poco en conexión con lo que decía antes, que primero nos ha conectado con el todo, y ese todo no es un todo repleto de sentido, no es un todo que nos dé buenos y sólidos y contundentes motivos para estar vivos, para vivir, para luchar, para hacia dónde dirigir tu vida, sino todo lo contrario, ese todo es un guirigay de voces inconexas, que incluso cuando se ponen de acuerdo lo que dicen es negativo, porque viene a ser que no hay sentido o que el sentido es una cosa en el fondo muy subjetiva, por lo tanto no existe al fin y al cabo. Cuando uno, siendo joven, está expuesto a todo ese guirigay y ese guirigay en el fondo le dice que las cosas, por supuesto, tiene sentido comer y que pues, pasártelo bien mientras que estás comiendo, o salir una noche de fiesta y que te lo pasas bien, o tener relaciones y que te lo pases bien, pero en el momento en que cualquiera de esas cosas falla, hay un sentido global que le dé a todo una dirección que te permita seguir adelante. Yo creo que es patente que no se nos da ese sentido en ese marco global. Y por lo tanto, es normal que si no se nos da un sentido en los momentos duros, caigamos más en problemas mentales, necesidad de medicalización, necesidad de recurrir a psicólogos, etc. Yo creo que si ponemos el mapa general, la idea cuadra y no es que se esté visibilizando más, es realmente que tenemos un problema ahí. Miguel Ángel, tú eres filósofo, entonces, no sé, parece como un poco raro que haya filósofos en el siglo XXI, entonces me gustaría preguntarte, bueno, porque es algo que parece que sea más como de la época de Sócrates o de... No, pero entonces... lo raro era en la época de Sócrates, o sea, quiero decir, 4 siglos antes de Sócrates sí que no había filósofos. O sea, bueno, lo raro es que empezara a verlo, ¿no? El caso es, ¿qué hace un filósofo en el pleno siglo XXI? Yo creo que lo mismo que siempre, es decir, no hay una... Bueno, lo mismo que siempre, a ver, la historia de la filosofía precisamente nos muestra que ha variado muchísimo la cosa, pero digamos que, o sea, para responder esto hay que decir que es filosofía, ¿no? O sea, ¿por qué surge la filosofía? ¿Y por qué, por ejemplo, antes no la había, ¿no? La filosofía surge básicamente de una, y esto puede parecer un poco contradictorio con lo que acabo de decir antes, la filosofía surge fundamentalmente de la pregunta hacer preguntas muy radicales, ¿vale? Todas las ciencias hacen preguntas, sin duda, la historia, la física, la matemática, pero de repente la filosofía cuando llega o cuando se mezcla con ellas, lo que está haciendo es una pregunta que va más a los fundamentos de todo, ¿no? Un ejemplo fácil, una pregunta normal para el día a día es, pues, ¿qué me conviene hacer hoy? O ¿qué estaría bien que hiciera? Y eso es en parte una pregunta filosófica, pero la pregunta filosófica más radical es, ¿a qué estás llamando bien? Está cuestionando incluso, ¿no? ¿Qué estaría bien que hiciera? Coges la palabra bien y profundizas más, la radicalizas. ¿Pero a qué estás llamando bien? O, ¿cómo sabes tú que eso es el bien? Incluso cuando ya has respondido a la segunda pregunta te viene esta tercera. ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Y cómo sabes nada? Y bueno, ahí ya nos estamos metiendo en preguntas típicamente filosóficas. Esto surge efectivamente, pues al menos en nuestra tradición occidental, surge en un momento determinado en Grecia, no sin problemas, inicialmente muy referido a las cuestiones de la realidad, de la naturaleza. Sócrates, al que tú mencionabas, da un giro importantísimo porque empieza a hacer esas preguntas más parecidas a la que he hecho yo antes, es decir, sobre la vida, qué es lo bueno, qué es la amistad, qué es el deber, qué tengo yo que hacer, por qué yo tendría que seguir esta norma y no esta otra. Y le va mal, como sabemos. O sea, que no, la gente no entiende que te pongas tan preguntón, no entiende que te pongas tanto a socavar los fundamentos de la sociedad. En ese sentido, aunque ahora nos cueste verlo, porque durante los últimos 200, 300 años el filósofo ha sido fundamentalmente un profesor universitario, funcionarial incluso,
por lo tanto muy ubicadito en su sitio, muy obediente, en el fondo, por mucho que él luego en sus textos cuestione todo, en la vida real muy obediente, muy situado, pero en realidad el filósofo en ese sentido ha sido siempre muy subversivo, paradójicamente. El caso de Sócrates yo creo que es bueno aquí también. Sócrates hacía estas preguntas muy radicales, pero las respuestas que daba eran de lo más conservadoras, digamos, o de lo más pro-establishment, ¿no? La pro es esa, le matan, le condenan y él no le da la posibilidad de escapar y no escapa porque piensa que hay que cumplir siempre la ley, que cumplir la ley, incumplir la ley sería generar el caos, incluso una ley injusta, ¿no? Él se había preguntado por la injusticia de las leyes, pero también había deducido que si una ley injusta se te aplica es mejor cumplirla que no cumplirla. Luego, en ese sentido, es absolutamente bastante inofensivo, ¿no? En el sentido más del día a día. En el sentido de lo que introduce, pues claro, es más, y ahí los que le condenaron lo detectaron bien, es mucho más potencialmente corrosivo, pero a largo plazo. Yendo al hoy entonces, ¿qué puede hacer un filósofo hoy? Yo creo que a veces esa necesidad de cambiar o de corroer o de radicalizar o de ir hacia los fundamentos durante mucho tiempo se ha equiparado con la de construir todo un sistema alternativo, ¿no? Y ahí tenemos las grandes filosofías sistemáticas como la de Hegel. Hoy probablemente no es ese lo más fácil. Ha habido gente que lo ha intentado y que ha hecho cosas muy dignas. Gustavo Bueno, estoy pensando aquí en España, o sea que no estoy hablando de una cosa lejana ni en el tiempo ni en el espacio, pero creo que hoy fundamentalmente no es tanta esa la misión, sino que conectándolo también con lo que decíamos antes, en ese guirigay de voces que tenemos enfrente, lo que hay que hacer es primero poner de manifiesto eso, poner de manifiesto que es un guirigay, segundo, cuestionar aquellas voces que, aunque parezcan un guirigay, como también he dicho antes, en realidad sí que nos dirigen en una dirección. La vida no tiene sentido más que pasarlo bien, ¿eh? Uno de mis filósofos favoritos, o seguramente el favorito, Wittgenstein, se planteaba esta pregunta y dice, bueno, no sé muy bien para qué estamos aquí, en el mundo, pero sin duda no estamos solo para pasarlo bien, ¿no? ¿Crees que nos venden a los jóvenes que la vida está solo para...? En el fondo a todo el mundo, ¿no? O sea, cuando no hay un sentido general, lo más fácil, y por otra parte esto ya también es algo propio del siglo IV antes de Cristo, o sea que en ese sentido no hemos avanzado mucho, ya estaban los hedonistas, cuando no está muy claro un sentido global, la respuesta más instintiva y más normal, te diría casi que biológica, es ¿para qué estoy aquí? Para disfrutar. O sea, en sí misma no es un problema que eso esté ahí como candidatura al sentido de la vida. Va a estar siempre, porque es verdad, podemos pasarlo bien o podemos pasarlo mal, y parece que, por definición, pasarlo bien es mejor que pasarlo mal. Por eso se le llama mal. La cuestión es cuando no hay nada más. O sea, si eso es todo. La única cuestión es si eso es todo, ¿no? Entonces, eso que puede ser biológico, que uno desde pequeñito ya sabe que cuando mama está mejor que cuando pasa hambre, eso, y luego va creciendo y va notando que hay estímulos buenos, placenteros, estímulos negativos, el problema es que nos quedemos solamente ahí. Y en ese guirigay actual, en ese lío que soy la sociedad, con la consecuencia es que se queda ahí. Entonces, no es tanto vender eso, cuanto excluir todo lo demás, y por lo tanto, cada uno de nosotros nos quedamos fácilmente en eso. Insisto, muchas de las mejores respuestas a la pregunta de todas formas del sentido de la vida no excluyen el pasarlo bien. O sea, esta es otra de las cosas maravillosas de la filosofía, ¿no? Las dicotomías también se cuestionan a menudo desde el punto de vista filosófico. Te dicen, no, esto o lo otro. Y tú llegas, te pones a pensar y dices, oye, pues no son tan opuestos. Un buen ejemplo de filósofo que hacía estas cosas es el que he citado antes, Hegel, ¿no? Demostraba que la presunta dialéctica en realidad siempre podía combinarse en algo que no era ninguna de las dos cosas que estaban en la antinomia o en el enfrentamiento inicial. Volviendo a lo que estamos diciendo, ¿qué quiero decir? Pues que, por ejemplo, Aristóteles, que da ya en el siglo IV una respuesta bastante buena al sentido de la vida, a qué es la felicidad, a por qué merece la pena estar vivos, quién quiero ser, quién me convendría ser yo, qué daría sentido a que yo existiera. Aristóteles, que da una respuesta a estas cosas, no excluye en modo alguno el placer, ni muchísimo menos, es un griego, o sea, es un tipo al que le gusta charlar al aire libre, a beber vino. Platón, el gran banquete uno de los grandes diálogos de Platón es el banquete, que se hace en torno a beber vino y a la vez hablar sobre el amor. Por supuesto, también el amor es parte de estas cosas placenteras de la vida que se introducen en estas filosofías. Lo que pasa es que se dice, todo esto, démosle un sentido, sin excluirlas de manera tajante, pero vamos a ver hasta qué punto están bien y hasta qué punto están mal. Esa es la carrera filosófica, esa es la vía por la cual hay que caminar. Miguel Ángel, has comentado una cosilla que me gustaría que explicaras a la audiencia y es establishment. No sé si podrías explicar qué es el establishment.
El establishment es una palabra que para empezar mucha gente pensando que así la hace más anglosajona le quita la E inicial. Está escrita con y es, digamos que es, conectándolo además de nuevo con la realidad actual, yo creo que el establishment son aquellas élites que tienen la hegemonía, que tienen el poder, no solo el poder de que estén en el gobierno, sino sobre todo el poder, digamos, de las ideas. Los que consiguen que sus ideas sean las que permeen toda la sociedad. Y que por definición, puesto que ellos están arriba y están consiguiendo que sus élites, que sus ideas sean las predominantes, tienen una vocación de continuidad, tienen una vocación de estabilidad. Por eso la palabra establishment suena a estable y en este sentido acierta. Esto en sí mismo de nuevo no es un problema, sería una falsa dicotomía decir, o una cosa muy adolescente en el sentido malo de la palabra, hay que ir contra el establishment, hay que ir contra lo establecido, porque sí, porque hay que ser rebelde, porque sí, bueno, esto es bastante, puede responder bastante bien a ciertas hormonas, pero en elementos cognitivos tiene bastante poco recorrido, ¿no? Porque a lo mejor lo que hay muchas cosas de las que hay que están bien. La cuestión es cuando ese establishment o esa situación en la que hay, quieres criticarla, porque te parece que no está siendo buena. Y yo creo que en ese sentido, volviendo de nuevo a tu pregunta de qué hace un filósofo en el siglo XXI, creo que estamos viviendo un momento de esos. Voy a concretar más del siglo XXI, la segunda, tercera ya, en la tercera década del siglo XXI. Yo creo que a lo largo de la segunda se ha ido viendo que hay problemas graves que hacen que una cierta inercia con la cual vivíamos posterior a la caída del muro de Berlín, nada más y nada menos, hace ya 3 décadas, pero habíamos vivido con una cierta inercia de que, bueno, la caída del muro de Berlín, el final de la Guerra Fría significaba el triunfo de uno de los dos sistemas, que es el sistema liberal, capitalista, de libre mercado, las democracias occidentales, etcétera, etcétera, y que básicamente en ese marco de pluralismo y de ideas pues que compiten en el espacio público unas contra otras para ver cuál funciona mejor, era un marco además que nos da prosperidad, nos da riqueza, cada vez íbamos a ser más ricos, cada vez íbamos a vivir mejor, pues es normal que cuando cae el muro de Berlín en el 89 o cuando se disuelve la Unión Soviética en el 91 se piense que eso ya ha triunfado y que eso ya va a aguantar el resto del tiempo. De hecho hay un filósofo, Francis Fukuyama, que lo hace explícito. Dice, hemos llegado al final de la historia. El final de la historia no significaba que fuera a llegar la parusía, ni se fuera o fuéramos a entrar en el milenio o algo así, sino que era simplemente que ya no había mucho cambio en el sentido de las ideas. Ya habían triunfado las ideas buenas, que eran las ideas estas de la libertad, del capitalismo, la pluralidad, y ya no había mucho más que trabajar. Y las ideas las crea el establishment. Esas ideas en aquel momento eran las que correspondían a uno de los dos establishment que habían estado luchando durante la Guerra Fría, ¿no? ¿Y en la actualidad? La cuestión es que de alguna manera eso hoy se intenta mantener 3 décadas después por parte del establishment, efectivamente, por parte de nuestras élites, pero ya no funciona. O sea, 3 décadas después ya tenemos la legitimidad de decir, oye, esto no es verdad. O sea, no es verdad que estemos en un mundo cada vez más libre, por lo que decíamos también en parte antes. Es decir, vivimos en un mundo en donde ya no solo los periodistas o no solo la gente del mundo del espectáculo, que también, sino incluso cualquier particular, puede meterse en líos horrendos simplemente por decir cosas inconvenientes. En líos sociales horrendos por decir cosas inconvenientes. A mí hay un caso que me gusta mucho, que es el caso de Justine Sacco, que es una ciudadana absolutamente anónima, era una treintañera, totalmente anónima, tenía 20 seguidores en Twitter, o sea, que ni siquiera era muy aceptada. Quizá por eso se confió y un buen día en el año 2013, por eso yo creo que la segunda década de los 2000 es muy significativa. En el año 2013, según va en Navidades a pasarlas con su familia de Sudáfrica, ella vivía en Nueva York, hace escala en Heathrow y desde Londres hace un tuit humorístico. Un tuit humorístico probablemente desacertado, pero bueno, tenía 20 seguidores, tampoco es que le preocupara mucho. Dice, me voy a África, espero no coger el SIDA. Ja, 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 no, porque soy blanca. Bueno, ese tuit ella lo emite, se mete en el avión, 10 horas hasta el Cabo, 12 horas, un montón de tiempo. Durante esas 12 horas, ese tuit se convirtió en trending topic mundial. Cuando Justine llegó al Cabo, estaba despedida de su trabajo. Había gente en el Cabo con cámaras intentando grabarla para constar quién era esa persona horrible que se le había ocurrido hacer esta broma. Su familia de allí no la quería recibir, más que nada porque por miedo a la gente, por miedo a la masa enfurecida. Pudo al final entrar en un hotel, pero en el hotel también le dijeron que se largara cuanto antes.
volvió al final a Nueva York y tuvo dificultades durante años ya no solamente en encontrar trabajo, sino incluso en ligar. Porque claro, cuando intentaba ligar, la gente buscaba su nombre, veía que era esta persona horrible. Es decir, esa situación hubiera sido inimaginable, desde luego era inimaginable en el año 1989. Se supone que había ganado la libertad, se suponía que había ganado vale, sí, me equivoco, bueno, he hecho un chiste inadecuado, pues o pido perdón y se acabó. Justin es un buen caso en esto, porque Justin, de hecho, se fue luego unos meses a África a trabajar como voluntario, intentando así pedir perdón por su ofensa. No le sirvió tampoco, no le sirvió tampoco su voluntariado. Entonces, esa idea de que este quizás es un caso exagerado, pero que podemos vivir todos, y que yo constato en mucha gente joven, ¿no? Que tiene miedo realmente de expresarse, tiene miedo realmente de dar la cara, ¿no? Por otros no, pero hay mucho anónimo en Twitter. En el momento que te apartas de las ideas generales, mainstream, de las ideas hegemónicas, de las ideas del establishment, pues tienes un gran miedo porque realmente es verdad. No solamente... Siempre ha habido un problema en que si decías algo inconveniente, pues alguien te podía insultar o te podía despreciar, pero se quedaba ahí. Era una cosa más local, no condicionaba, como en el caso de Justin Sacco, que acabo de decir, no condicionaba el resto de tu vida en todos y cada uno de los ámbitos, profesional, afectivo y familiar, ¿no? Entonces, esta realidad, yo creo, para empezar, que en estas 3 décadas se ha constatado que no es así. No vivimos en un mundo cada vez más libre. También se ha constatado que no vivimos en un mundo cada vez donde vayamos a vivir cada vez mejor, ¿no? Por una serie de cuestiones. Algunas de ellas pues, tienen que ver con la ecología, algunas de ellas tienen que ver con el pánico inducido a partir de la ecología, ¿no? Otras de ellas tienen que ver, pues eso, con que realmente la esperanza que teníamos todos. Yo una vez, ¿cómo definiríamos la clase media, no? Seguramente los economistas tendrán sus mediciones, ¿no?, para definir la clase media. Pero yo creo que hay una buena definición de clase media, no estrictamente económica, que es esta. La clase media es aquella que está convencida de que sus hijos van a estar mejor que ellos, ¿no? El pobre, por desgracia, pues tiene pocas esperanzas de que eso ocurra. El rico se espera con que sus hijos sigan igual y con que no dilapiden la herencia. Pero la clase media sí que se había caracterizado, esa clase media que precisamente también había triunfado y se había hecho pujante en Europa durante la Guerra Fría. En Francia llaman a aquello los 30 gloriosos, los años 1945-1975, los 30 gloriosos años, porque es pero fue en Francia y fue en el resto de Europa, ¿no? En España a partir de los 50. Ese boom en el cual sí que sentías que tu vida iba a ir cada vez mejor y la de tus hijos iba a ir mejor que la tuya, lo cual daba mucha esperanza y da un sentido a la vida, da un ánimo, da una manera... Eso se ha perdido. De hecho, la idea predominante hoy es la contraria. Tengo miedo de que mi vida vaya peor y estoy casi seguro de que mis hijos, o los jóvenes, están casi seguros de que ellos van a vivir peor que sus padres, ¿no? Eso, de nuevo, es otro elemento que se ha ido del panorama, de la ecuación. Con lo cual ya no estamos otra vez en lo que nos esperábamos en 1989. Si esto lo unimos también con que las élites no parecen partidarias de esa especie de libre juego, de libertades y que el mundo un poco pues se autorregule, sino que yo creo que es constatable que han tomado las riendas, de alguna manera cada vez más, con un proyecto muy definido. O sea, quieren llevarnos a un mundo muy concreto, un mundo en el cual pasen estas cosas, por ejemplo, no tengamos tanta libertad como antes. En el foro de Davos, hace poco, se habla de esto, pero de manera normal. Es que hemos ido demasiado lejos con lo de la libertad de expresión. Y se dice tan tranquilo. O sea, es una frase que ahí ni siquiera causa revuelo cuando lo ves desde fuera, ¿no? O cuando se conoce. También es muy significativo eso, porque hay un fenómeno de carta robada, ¿no?, que decía Edgar Allan Poe, ¿no? Edgar Allan Poe tiene un cuento muy bonito en el cual están buscando una carta que contiene un chantaje y hay que encontrar cuanto antes, porque si no puede pasar una cosa terrible a la reina de Inglaterra, y saben que está en un despacho, se ponen a buscarla por todo el despacho y no la encuentran. Han ido los mejores especialistas en registros y no la encuentran. Llega el detective típico de Edgar Allan Poe, que es Dupin, y Dupin va directo a la mesa del despacho, al lugar que está al lado del tintero, coge la carta. Estaba en el sitio más evidente donde puede estar una carta, en el lugar donde las escribes. Nadie había mirado en el sitio evidente porque daban por supuesto que una cosa que has escondido no está en el sitio evidente. Yo creo que esto nos pasa ahora, ¿no? En el foro de Davos se dicen estas cosas de una manera muy evidente, pero a nadie le escandalizan justamente porque dicen, bueno, si fuera un plan secreto, malvado, que nos va a hacer la vida peores, lo ocultarían. No, vivimos en una situación en que se muestra, y ya digo, se dicen estas cosas claramente. Nos hemos pasado con la libertad. Esto del crecimiento hay que empezar a cuestionárselo, porque el crecimiento implica peor medio ambiente y por lo tanto hay que empezar a hablar de crecimiento, hay que empezar a hablar de limitaciones, hay que empezar a hablar de cada vez más impuestos ecológicos, hay que empezar a hablar de que cada vez incluso la propiedad, la frase famosa no tendrás nada y serás feliz,
Es una frase del Foro Económico Mundial, del Foro de Davos. Por cierto, luego la quitaron el tuit. Supongo que estaba tan citado o tan criticado que lo cuestionaban, pero es una frase de ellos. Es la idea de que vamos a un mundo donde la mayoría de la gente no tiene por qué tener propiedades. Unos pocos sí, es verdad, todos estos diálogos se hacen siempre desde esa élite, desde ese establishment, desde esa clase hegemónica, que ellos sí que se reservan el derecho a tenerlo para organizarnos a los demás, y lo ven justificado. Pero a los demás nos dicen claramente, no tendrás nada, igual que ya nos vamos acostumbrado todos a no tener discos, porque tenemos streaming y simplemente escuchamos la música que queremos, pues te tendrás que acostumbrar a no tener un coche y cogerlo en la calle cada vez que lo necesites, te tendrás que acostumbrar a no tener casa y simplemente vivir de alquiler, etcétera, etcétera, etcétera. Eso en principio, que ya digo, en algunos casos, pues a lo mejor a mí no me conviene comprar un coche para usarlo 3 días al mes, que en algunos casos puede ser muy razonable, en realidad lo que nos está diciendo es que vamos a una sociedad en la cual hay una gran clase, no la clase alta, sino una gran clase, la antigua clase media, que no va a tener propiedad. Y la propiedad es algo esencial, porque cuando algo es tuyo, es también un sitio donde te puedes refugiar. Volvemos un poco quizá a lo que decíamos antes. Igual que es importante que tu infancia sea tuya, o que tu juventud sea tuya, es importante también tener un espacio donde, incluso si te van muy mal las cosas, al final sepas que aquello es tuyo. Es importante tener un espacio donde tú seas el responsable. Si estás continuamente dependiendo de los demás en todo, pues un buen día le caes mal al gobierno de turno, y te quita el streaming, te quita el acceso a los coches, te quita el acceso al transporte público y probablemente te quita incluso el acceso a tu dinero, que tampoco lo tienes físicamente, que tampoco lo tienes tú, sino que porque se ha abolido, este es otro de los planes que también cada vez se hablan más, ¿no? Se ha abolido el dinero físico y ya es solamente un numerito electrónico en una cuenta corriente con la que basta dar una indicación al banco para que ¡pum!, de repente tú pases de rico a pobre o de mediano a no tener nada, ¿no? Es decir, esa idea de que cada vez vamos a perder más la libertad, la autonomía, el control de nuestras vidas, porque hay una clase que ha decidido que cuando esto pasa, las cosas van muy mal o no les gustan, y es mejor que asuman ellos el control. Yo creo que esa realidad, ya digo, te escuchas los discursos en Davos y es patente, pero yo creo que en la realidad nuestra de cada día, de nuevo ocurre. La pandemia, en cierta manera, ha sido un experimento de todo esto. Todos hemos seguido normas a menudo absurdas, simplemente porque alguien desde arriba había decidido implantarlas. Los de arriba a menudo las cumplían. Era divertidísimo ver a un locutor en televisión sin mascarilla diciéndonos lo gravísimo que era quitarse la mascarilla. Se inventaban cosas como, bueno, es que en los platós hay mucho aire. Bueno, más aire hay en una catedral. Y sin embargo, en una catedral solamente podían entrar 20, 25, dependiendo de la comunidad autónoma, 20, 25, 30 personas, un máximo, ¿no? Porque si no, aquello era un horror. Y sin embargo, en un estudio pues podía haber muchas más personas. En la catedral te obligaban a llevar mascarilla, en el estudio ya no. Es decir, cada vez es más visible. Y en la pandemia yo creo que se ha visto esa idea de que hay una clase que manda, que sabe cuál es el bien, que sabe hacia dónde tenemos que ir y que está exenta de las normas. Y tienen razón en que si muy poquitos no cumplen las normas ecológicas no le pasa nada al medio ambiente. Tienen razón en que si muy poquitos viajan en jets privados por el mundo, tampoco le pasa demasiado al medio ambiente. En eso tienen razón. La pregunta es, ¿por qué vosotros sí y los demás no? Y todos los demás, que ya no podríamos viajar en jet, sino que no podríamos ni siquiera viajar en avión convencional o ni siquiera en nuestro propio coche, ¿no? Todos los demás no podríamos. En esta pérdida de libertades de la que hablabas, entra bueno, todo el tema de la ideología, cultura, movimiento, woke y también, por lo tanto, la batalla cultural. No sé si podrías explicar un poco estos términos. O sea, si le queremos dar un nombre más específico al modo de pensar, a la mentalidad, yo me atrevería incluso a decir que es una especie de religiosidad que imperaría entre estas élites para este mundo nuevo al cual nos quieren conducir. La palabra menos mala de todas, porque es una palabra inglesa y además es el nombre también de un cierto tipo de restaurantes, es woke, ¿no? Los restaurantes son sin la E final, cuando le pones la E se convierte en este tipo de ideología, o de religión. Yo creo que es un sustituto a toda la idea que teníamos en nuestra civilización de quiénes éramos, qué daba sentido a nuestra vida, qué era lo que importaba. La mentalidad woke no viene del Islam, que está en otra cosa, no viene de China, que está en otra cosa, y se ríen de nosotros los occidentales. Viene claramente de caída de la Luna, o de Marte, o de Saturno. Por lo tanto, la única conclusión que nos queda es que la ideología woke es parte de nosotros mismos, surge de nosotros. Lo que pasa es que es evidente que modificando. Esto no es tan extraño en los cuerpos, ¿no? Un cuerpo sano, de repente, puede alterarse y empezar a tener un tumor.
que va al final contra el propio cuerpo, ¿no? O el sistema inmune, que normalmente nos protege de los demás, de repente se vuelve contra el propio cuerpo y tenemos una enfermedad autoinmune. Yo creo que el wok es un poco similar en este sentido. Es algo específicamente occidental, no es islámico, no es chino, no es hindú, pero es algo que coge lo típicamente occidental y lo vuelve contra sí mismo, ¿no? Lo vuelve contra sí mismo en dos sentidos. Primero, en que gran parte de lo que hace el wok es hacer una crítica a la civilización occidental. Segundo, lo vuelve contra sí mismo, y esto ya es mi valoración, en el sentido de que puede acabar con ello y puede hacernos vivir en una civilización mucho peor, ¿no? Mucho menos razonable que aquella en la cual hemos vivido durante los últimos, pongamos, 1700 años, ¿no? Por poner un poco el momento en el cual en el siglo IV se implanta el cristianismo como la religión. Primero se tolera con Constantino, luego con Teodosio se implanta como la religión del imperio. En estos 1700 años hemos vivido en una combinación muy curiosa de elementos griegos, de elementos romanos, de elementos judio-cristianos, que lo wok considera que ha sido radicalmente equivocado, que ha estado mal, ¿no? Por eso es también autoinmune, ¿no? Se vuelve contra nosotros. La crítica fundamental es que ha sido una civilización opresiva en distintas facetas. Ha sido una civilización patriarcal, machista, sexista, por lo tanto. Ha sido una civilización homófoba, ha sido una civilización esclavista, ha sido una civilización colonialista, ha sido una civilización especista, es decir, ha despreciado a los animales y los ha maltratado, ha sido una civilización antiecológica. En realidad, la lista de pecados era inmensa, he empezado, pero podría seguir. Hemos estado radicalmente equivocados y todos esos errores que hemos tenido podrían sintetizarse en uno. Hemos sido opresivos, hemos sido explotadores, ¿no? Hemos cogido el privilegio por unos cuantos, los varones blancos heterosexuales de la especie humana frente a otras especies occidentales y se ha oprimido a todos los demás. Y por lo tanto hay que cambiarlo, hay que modificarlo, hay que hacer una transformación radical. Y eso es lo que pretende la ideología woke. ¿Cómo? Cogiendo a todos esos grupos y reivindicando su poder sobre aquellos que antes les oprimían. En el fondo, el proyecto woke es un tanto de dar la vuelta a la tortilla. Esto es clave, este factor es clave. ¿Por qué? Porque si queremos entender bien lo que es la civilización judio-cristiana greco-romana, desde luego lo que no podemos decir es que en esa civilización, pues, sería caer de hecho en la mentalidad woke. En esa civilización es verdad y tenía razón cuando despreciaba a las mujeres, o cada vez que despreciaba a una persona con otra orientación sexual, o cada vez que despreciaba a otra persona por ser de otro país, o de otra etnia, o de otra lengua, o de otra raza, ¿no? No podemos decir, o sea, esta es justo lo que acusan los woke. La reivindicación de nuestra civilización no es, no, estaban bien esas opresiones. La reivindicación genuina y real de nuestra civilización es decir, es que nuestra civilización ya se había preocupado de eso, ya se había dado cuenta de que la opresión es algo negativo, ya combatía contra ellas. Es verdad que combatir contra las opresiones no es algo que se consigue en el año 313, ¿no? Cuando Constantino hace el edicto de Milán, o no puedes, a partir de una fecha determinada se acabaron todas las opresiones y ya está. Es cierto que es un proceso largo, de siglos, que necesita ser implantado en el derecho, en las instituciones, en las costumbres, en las fiestas, en el modo de relacionarse la gente, pero durante estos 1700 años, poco a poco, justo la médula de nuestra civilización era precisamente la de atender a la víctima, no la de despreciarla, y por supuesto no la de victimizarla o seguirla victimizando. ¿Ha habido víctimas en estos 1700 años de cristiandad o de civilización occidental? Claro que sí. Ahora bien, ha habido también un esfuerzo sostenido de cada vez prestar mayor atención a las víctimas, porque la raíz de nuestra civilización, sobre todo de los tres componentes que he dicho, el griego y el romano son muy importantes en muchos sentidos. El griego es el que nos acerca a la racionalidad y a la verdad. El romano es el que todas estas cosas las implanta en una civilización y es imprescindible hacerlo. No quiero despreciar ni uno ni otro, pero es cierto que los griegos, los romanos, al igual que el resto de civilizaciones de la Tierra, tienen una visión de la víctima bastante peyorativa. Tienen una visión de la víctima en la cual la víctima de alguna manera se lo merece, o si eres pobre, si estás preso, si estás enfermo, si eres débil, en el fondo será por algo, ¿no? Es un poco la mentalidad general, ¿no? En el hinduismo, de hecho, se justifica explícitamente. Si naces, por ejemplo, cojo, pues es porque en tu anterior vida algo harías que hace que ahora nazcas con este defecto, ¿no? Con este mal. Lo que hace el judio-cristianismo, y digo adrede las dos cosas porque creo que ya está en la mentalidad judía, yo creo que en el libro de Job se ve muy bien, pero luego se ve de una manera esplendorosa en la cristiana. Lo que hace el cristianismo ahí es de señalar y decir, no, cuidado, la víctima, no por el hecho de ser víctima, es
culpable, reprobable, asquerosa, incluso victimizable aún más, porque por algo estará ahí, sino todo lo contrario, la víctima merece la mayor atención. La víctima merece nuestra mayor preocupación, merece nuestra mayor compasión, merece nuestra mayor atención. No solo compasión, como que ese también es un defecto del mundo actual, ¿no? Que interpreta todo en términos emotivistas. No compasión porque yo me sienta por dentro como muy movido, sino que eso además me debe llevar a un movimiento real. Me merece el mayor cuidado la víctima, merece la ayuda, merece que hagamos todo lo posible por sacarla de esa situación. Esto es así, eso es típicamente, ya digo, nuestro, y por lo tanto en eso no nos diferenciaríamos de lo woke. Lo que pasa es que lo woke esto lo pervierte y ahora voy a explicar cómo. Eso es tan cristiano como que la mayor víctima de todas, el cristianismo considera que es el propio Dios. No hay manera más patente de dejar claro que la víctima no es alguien reprobable, sucio, apartable, cuanto decir que una víctima de una manera tan reprobable como era en su momento la cruz, que era el mayor de los suplicios. Bueno, y sigue siendo, probablemente nos ha inventado un suplicio mayor que estar crucificado, ¿no? Pues el cristianismo introduce esta modificación en la cual dice, Dios mismo se ha hecho víctima, real. Por lo tanto, las víctimas, de alguna manera, la atención que merecen las víctimas, es falso que sea una atención de desprecio, porque entonces estarías despreciando al mismo Dios, sino que con su crucifixión, Dios, Cristo, nos muestra que en realidad todas las víctimas merecen nuestra compasión. Luego, además, completado con la idea de que ese no es la última palabra, de que la víctima no se quedará en víctima, Cristo no se queda en la cruz, sino que después puede resucitar. Bien, pero concentrémonos en este momento, ¿no? En este aprecio de repente en el cual la víctima, el cristianismo nos dice que la víctima, que Dios mismo es víctima. ¿Qué es lo que pasa cuando a lo largo del tiempo se pierde esta concepción? Dicho en otras palabras, ¿qué es lo que pasa cuando va desapareciendo Dios de la ecuación? ¿Qué es lo que estamos viviendo ahora? Y que, por cierto, hace ciento y pico años ya previó Nietzsche, tal cual. Que cuando hemos sacado a Dios de esa ecuación, de repente no olvidamos, sin embargo, esta atención a las víctimas. La cuestión es que si nos falta Dios ahí, de repente las víctimas se transforman en un nuevo Dios. Idealizamos, deificamos a las víctimas, las convertimos en ídolo. De repente, Dios ya no es víctima, porque ya no creemos en Dios, pero cada víctima es un Dios sencillo y merece nuestra sumisión, merece nuestra adoración. Es más, también perdemos de la concepción cristiana lo que decíamos antes. La concepción cristiana no es recuperar a la víctima para que la víctima se ponga de repente a oprimir a sus antiguos opresores. Jesús, cuando resucita, no va a los romanos y les dice, ja, 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 ahora os vais a enterar después de todo lo que me habéis hecho. Todo lo contrario, ¿no? Hay una historia, no sé hasta qué punto apócrifa, de que un rey godo, cuando estaba escuchando la pasión de Jesús, por primera vez le estaban evangelizando, cogió su espada y dijo, qué pena que no estaba yo allí, me hubiera liado a tortas con todos los romanos, ¿no? Claramente ese hombre todavía estaba en proceso de evangelización, no ese es el mensaje cristiano. Sin embargo, sí es el mensaje woke. El mensaje woke es que la víctima, que ahora se ha convertido en este nuevo diosecillo, en este nuevo ídolo, en este nuevo ser supremo al cual adorar, tiene derecho a vengarse de todos los anteriores. Tiene derecho a todos aquellos que le han victimizado, convertirlos en víctimas. Tiene derecho de alguna manera en ser el nuevo opresor. Y esa inversión ya sí que no es cristiana, ya no es judío-cristiana, ya no es occidental, ya no es propia de la cristiandad. Ya sí que es ese elemento que justifica que ahora se considere eso, que cuando hay una mujer y un hombre en un conflicto judicial, muchos defiendan que automáticamente la mujer tiene que dársele la razón. Que cuando hay un problema entre una persona heterosexual y un homosexual, el homosexual ni siquiera pueda acusar al heterosexual sin necesitar siquiera demostrarlo, ¿no? Que tenga que ser uno el que demuestre su inocencia. Idea, por cierto, que rompe también con otros de los principios de nuestra civilización, de que es el del derecho romano, la idea de que lo que tienes que demostrar es la culpabilidad del culpable, no la inocencia. Es eso también lo que permite eso, que de repente el animal se eleve a un lugar equivalente al animal, que en esta clave se interpreta como una víctima de los seres humanos, que siempre hemos sido malvados con ellos, de repente se eleve y empieza a valer lo mismo que un ser humano. Es lo que justifica toda esta deificación de cualquier grupo que previamente haya estado oprimido.
con otro error también, pero bueno, este es secundario. A menudo el pensamiento liberal se concentra mucho en este error y a mí me parece secundario respecto a esto que he dicho, que es que un individuo concreto, por pertenecer al grupo, no por ello ha sufrido exactamente todas las opresiones de ese grupo. Digo, por lo tanto, no sería él el indicado para vengarse en todos los demás, ¿no? A menudo el caso paradigmático para mí es Ana Patricia Botín. Ana Patricia Botín es mujer, pero es la mujer más rica de España. Y sin embargo, Ana Patricia Botín se presenta como víctima por ser mujer, ¿no? En una entrevista similar a esta en un podcast americano que la vi, ella se quejaba de que, claro, como era mujer, no había podido estudiar periodismo, se quejaba ante la periodista. Bueno, como que no, por ser mujer no habías podido estudiar periodismo. O sea, eres la mujer más rica del mundo, ponte a estudiarlo ahora. O sea, por supuesto que puedes. ¿Cómo es posible que la mujer más rica de España se presente como la mayor víctima de España? Por esto que hemos dicho, ¿no? Porque vivimos en un mundo en el cual cualquiera, para acceder al espacio público, tiene que presentarse como víctima porque si no, no te prestan atención. ¿Cuánta gente sale hoy en día al espacio público, a los medios de comunicación, diciendo, mirad qué bien va mi vida, mirad cuánto sentido tiene, mirad qué interesante es cómo me va? Muy poca. Y esto abunda también en lo que decíamos al principio, ¿no? En esa pérdida de referentes, en esa pérdida de sentido, en ese guirigay en el cual no nos enteramos muy bien de cuál puede ser el sentido de nuestra existencia. Hoy, para salir al espacio público, parece que hay que salir diciendo, mirad qué mal me va, mirad cuán víctima soy, mirad lo mucho que sufro. Ahí ya sí que reclamas tu espacio, incluso cuando eres la mujer más rica de España, ¿no? Entonces, esa cosa tan ridícula de que la mujer más rica de España se presente como oprimida simplemente por ser mujer, es verdad que es un problema y atañe a esto, a que estamos confundiendo el pertenecer a un grupo, que sí que ha habido muchas mujeres oprimidas, con ser tú en concreto una, Ana Patricia Botín, pero no es el principal. El principal, en todo hay que ir más a la raíz, como decíamos que hace la filosofía, hay que ir más a la raíz y preguntarse, ¿pero por qué esta obsesión con presentarnos como víctimas? Ya sea que tú lo eres, o que lo has sido menos, o que lo has sido medio pensionista. ¿Por qué esta obsesión además con que cuando te presentas como víctima ya tienes derecho a devolvérsela a los antiguos opresores? La solución cristiana, por cierto, y ya termino con esto, la solución cristiana es radicalmente opuesta también a la mentalidad woke. La solución cristiana, hay víctimas, claro, hay victimarios también, pero la solución a la que se apunta no es vamos a invertir el rol y que la víctima de antes oprima al victimario. La solución ideal, como un proyecto de futuro, como algo que da sentido a lo mejor a toda una vida, es la solución del perdón, ¿no? Que es lo que resuelve esos conflictos. El pensamiento woke, no en vano, excluye el perdón, al ser una modificación, una herejía, una torsión de esta mentalidad de nuestra civilización cristiana. En realidad el pensamiento woke excluye absolutamente la posibilidad de perdón. Si tú, hemos dado antes el caso de Justin Sacco, si tú emites un tuit que se reputa inadecuado, que se reputa ofensivo, que se reputa colonialista, machista, bueno, en este caso machista no era, pero sí sin duda racista, etcétera, etcétera, estás ya fuera del campo de los buenos, eres una mala persona, no puedes volver. Has sido excluida y por mucho que te vamos a exigir que pidas perdón. Pero cuando pides perdón, a diferencia de la civilización occidental en la cual pides perdón para que se te dé y se te conceda y seas perdonado y puedas volver a empezar tu vida, en la civilización actual se le exige a la gente que pida perdón para acabar de humillarla, para hundirla todavía más en su posición de culpable. Y después de haber pedido perdón, vas a seguir siendo victimizada. O sea, no hay salvación. No hay salvación, efectivamente. No hay perdón, hay puros. Es una herejía, esto conecta muy bien con ciertas herejías cristianas también. Esto ya se ha experimentado, ¿no? En el siglo II, III de nuestra era ya hubo herejías de este tipo, ¿no? El donatismo, por ejemplo, el montanismo, eran herejías que decían que había cosas que no se podían perdonar, ¿no? El mensaje cristiano era que se podía perdonar cualquier cosa, hasta 70 veces 7. Estas pensaban. Luego los cátaros también han dividido entre los puros, que sí que tenían, bueno, pues sí que recibían la gracia de Dios, y el resto del pueblo que no lo alcanzaba y que no podía salir de ahí porque ya habías nacido ahí y ya ibas a ser sucio, y por lo tanto también pues permitían todo tipo de desmanes. Y luego también es la mentalidad puritana, que surge en el siglo, o resurge en este sentido, resurge en el siglo XVI, ¿no? La idea de que la prueba de que tú eres un elegido de Dios es que no pecas nunca. Y por tanto, en el momento que has pecado, pues es que ya estás entre los no elegidos. Ya hagas lo que hagas, es que no te ha elegido Dios. O sea, ya no puedes volver al redil de los salvos, de los predestinados, de los que sí que van a ser salvados. Por eso me gusta analizarlo en términos religiosos. Yo creo que conecta muy bien con esta religiosidad. Por otra parte, woke tiene una evidente similitud etimológica con awakening en inglés, con despertar. Viene del mismo verbo, solo que woke es parte del dialecto del Harlem, del dialecto negro de Harlem.
Estados Unidos ha tenido distintos awakenings, ha tenido distintos despertares religiosos. Un poco antes de la independencia tuvo uno, un poco después otro. Ha tenido, en el 19, en el 20, ha tenido despertares religiosos que son simplemente predicadores protestantes que de repente logran conectar con una beta peculiar de la mentalidad del momento y despiertan a la gente el fervor religioso. Yo creo que lo woke es un awakening en este sentido, es el enésimo awakening. Es, en el siglo ya XXI, un movimiento religioso parecido a estos, a estos despertares. De hecho, te pide eso, get woke, despierta, ve cómo está el mundo. ¿Cómo está el mundo? De esta manera que hemos contado. El mundo es una cosa de oprimidos y opresores. Y nosotros venimos a decirles a los oprimidos que ahora es su momento para vengarse de los opresores. Claramente se inserta en estos movimientos de awakening, claramente se inserta en esta cuestión protestante, en la cual te puedes desligar de la tradición, te puedes desligar de lo que se ha dicho hasta ahora y decir una cosa completamente nueva. Y en este sentido, y también es religioso en el sentido de que pretende ser una visión general de toda tu existencia, de toda la civilización, de todo lo que pasa. Te intenta dar una explicación fácil para todo lo que sucede. Siempre, siempre, siempre que mires la realidad, esto pasa en cada seminario de Universidad Americana Woke, siempre que mires la realidad te tienes que hacer la misma pregunta. Es un poco aburrido. La pregunta es, ¿quién está oprimiendo a quién? Y al que está siendo oprimido, ¿cómo hacemos para que se vengue? ¿Cómo hacemos para que dé la vuelta a las cosas? Miguel Ángel, siguiendo un poco, bueno, con el tema del perdón, pero cambiando de tema, ¿qué piensas de esa gente que dice que, por ejemplo, los españoles o los antiguos colonizadores deberían pedir perdón, pues, a los, bueno, a distintos países de Sudamérica o donde colonizaron? Sí, bueno, aquí hay la postura estándar woke que estábamos comentando sería, por supuesto, que hay que pedir perdón y no solamente hay que eso sí, después de pedir perdón, las cosas no van a estar de nuevo en paces. Vas a tener que seguir, no sé, pagando reparaciones, sintiéndote inferior por ser español respecto a cualquiera de las culturas indígenas que fue presuntamente oprimida. Vas a tener que seguir siendo, pues eso, vas a tener que estar en un estadio inferior, vas a ser la nueva víctima, porque antiguamente fuiste el victimario, ¿no? Esta era la respuesta estándar woke. A menudo la respuesta del otro lado es, pues no, hay que pedir nada de perdón, ¿no? De hecho, a veces es un poco la respuesta liberal, porque yo concretamente no hice nada, ¿no? Y es verdad, yo no hice nada, yo no fui a América en el siglo XVI. Yo creo que ahí ninguna de las dos, o sea, por supuesto la primera concepción no me parece correcta, la segunda olvida, es verdad que yo no hice nada en América, pero yo si voy a América hoy, a la América que habla español, pues voy a poderme comunicar en mi lengua materna. Y esto es una ventaja que tengo. Y es una ventaja que tengo gracias no a mí, que ya nací en España y no tuve que hacer nada, sino que es una ventaja que tengo gracias a mis antepasados, ¿no? Y gracias al país en el que todavía vivo, que es España, que en ese momento, por cierto, ya existía. Entonces, no puedo, igual que me beneficio de un montón de cosas cuando nazco propias de mi país, me beneficio con que ya existía el hospital donde yo nací. Obviamente no hice nada por construirlo, me beneficio de que había carreteras que luego me llevaron hasta mi casa, que a su vez había sido construida previamente a mí, y luego cuando salía a pasear por Salamanca veía catedrales que han sido también construidas previamente a mí. Dado que toda mi vida es un continuo, debería ser un continuo agradecer a todo lo que han hecho por mí, creo que tampoco es descabellado pensar que así como mis antepasados hicieron un montón de cosas por mí que les tengo que agradecer, también probablemente hicieron cosas negativas. Probablemente no, sin duda, porque somos humanos y no hay ni ángeles ni demonios. Seguro que hicieron cosas negativas, e igual que me beneficio de las buenas, quizá de algunas de las negativas también me estoy beneficiando. En ese sentido, si yo me beneficio de esas opresiones, de esas explotaciones, de esos desprecios, de esa violencia que ha existido, sin duda, antes, y al final redunda en parte para bien, no pasa nada para que, así como agradezco a Hernán Cortés y a Blas de Lezo y a tantos otros lo que hicieron, también, de alguna manera, las partes que hicieron esos u otros que no son tan positivas, de alguna manera sienta que no estuvieron bien y la manera en la cual algo que nos concierne, que no está bien, reaccionamos, es decir, oye, perdón, esto no me parece bien. O sea, no me parecería equivocada la opción del perdón. Con una matización, el verdadero perdón cristiano, es decir, a diferencia de lo que hemos dicho antes, que es que ese perdón sería simplemente una humillación mía y a partir de ahí todo el resto de mi vida tendría que estar humillándome frente a un argentino, un colombiano, un nicaragüense, porque soy inferior, porque soy descendiente de seres inferiores que fueron opresivos. En vez de eso, después de esa petición de perdón, la idea inicial del perdón cristiano es la reconciliación. Vamos a hacer cosas juntos,
vamos a hacer, por ejemplo, en este caso, dado que lo planteabas, en el caso de Hispanoamérica, vamos a hacer cosas juntos con todo lo que tenemos en común todos los países de uno y otro lado del Atlántico, ¿no? Ese debería ser el objetivo, no la continua humillación o, por ejemplo, el no juntarnos para nada porque sería un nuevo imperio, sería una nueva opresión en la cual de nuevo querríamos ir con la voz cantantes los españoles, ¿no? Por lo tanto, a mí, por ejemplo, por decirlo en pocas palabras, a mí, por ejemplo, cuando el Papa pide perdón por las cosas que se hicieron mal, el Papa Francisco, en la conquista y evangelización de América, no me parece erróneo, aunque es verdad que el Papa no estaba vivo, aunque es verdad que los que lo hicieron se apartaban del mensaje cristiano. Bueno, sí, pero es que la Iglesia no podemos caer en la falacia del escocés verdadero, en el cual la Iglesia es solo lo que hicieron los buenos cristianos y siempre que actuaron bien. La Iglesia es todo, la Iglesia es, vuelvo a lo mismo, no es ángel ni demonio, tiene bien y mal en su interior. El Papa no me parece mal que pida perdón, pero sí echo en falta que haga la otra parte, la parte de el agradecimiento. Y además este Papa sería ideal que lo hiciera, porque es argentino. Es decir, él mismo es el resultado. Si no hubiera habido conquista de América, si no hubiera habido evangelización de América, él probablemente tendría... Bueno, sus antecesores son europeos, o sea que ni siquiera habría nacido allí, pero los que hubieran nacido por esa zona de Buenos Aires, o del Río de la Plata, o de La Pampa, o de Rosario, que es él, obviamente pues habrían tenido una religión animista o de cualquier otro tipo. Él, igual que se pide perdón, también estaría bien agradecer. Y esto es lo que, desde luego, creo que ya diferencia totalmente mi aceptación de la posibilidad del perdón con lo woke, ¿no? Un woke jamás, un progre, un anticolonialista, antiesclavista, jamás admitiría que América agradeciera a España la conquista. Yo creo que sí. La conquista y evangelización, ¿no? Y civilización, porque también esa es la parte importante, ¿no? Ahí fuimos una especie, he hablado antes de Atenas, Roma, Jerusalén. Los españoles llevamos Jerusalén, llevamos el judio-cristianismo, pero también llevamos Roma y también llevamos Grecia. Llevamos también una civilización. Fuimos lo que hizo Roma con nosotros, civilizarnos, lo hicimos nosotros después allí. Y lo que hizo Grecia por nosotros, que es darnos la importancia de la razón, de la verdad, darnos instrumentos para ello, eso también se puede hacer en América gracias a que nosotros nos llevamos allí. Agradecer por todo esto, por lo tanto, me parece que sería de lo suyo, de nuevo, un agradecimiento que no es humillante, que no es decir, oh, gracias españoles, nos disteis, sino que es un agradecimiento, al igual que en el caso del perdón que he descrito antes, que puede tender a la reconciliación y al trabajo, a la cooperación, a la colaboración, al hacer algo juntos. Miguel Ángel, ahora que hablábamos de oprimidos y opresores, ¿qué nos dirías a los jóvenes pues, para ser jóvenes libres? Bueno, la libertad es la típica cosa que también desde el punto de vista filosófico hay que darle unas cuantas vueltas, ¿no? Porque a lo mejor, bueno, a lo mejor no, sin duda, ¿no? De una manera instintiva, de una manera biológica prácticamente, cuando nacemos libre, ¿qué significa ser libre? Significa que nadie me esté mandando cosas, que nadie me esté impidiendo cosas, que quiero una manzana y la como. Un buen ejemplo, además, aunque no era una manzana, o no sabemos qué fruto era, el del jardín del Edén. Quiero acostarme un rato, me acuesto. Quiero levantarme, me levanto. Y cuando llega la tribu y me dice, pues no, ahora tenemos que ir todos a cazar, pues a lo mejor no me apetecía. Parece que ser libre era, pues no ir con ellos, ¿no? Entonces, de una manera instintiva, entendemos la libertad siempre como la posibilidad de decir no, de dar noes a cosas que nos vienen de fuera. Esto es lo que en filosofía llamamos, justo porque es esa posibilidad de decir no, libertad negativa. No negativa en el sentido de que sea fea, mala, sino simplemente que consiste sobre todo en esos no me vengas con tus cosas, déjame a mí aire, ¿no? Y eso sin duda es una parte de la libertad, pero es una parte de la libertad muy estrechita. Una persona solitaria a la que nadie hace caso, también es una persona a la que se está respetando su libertad, pero una vida así sería una vida bastante poco atractiva. Otra noción de libertad es cuando soy consciente de que puedo hacer nuevas cosas, de que puedo hacer cada vez más cosas, de que tengo más capacidad, ¿no? Esta es una visión distinta. No consiste en que los demás me dejen en paz, sino en que yo de alguna manera me crezca, me enriquezca y me haga capaz de no solo cosas físicas, que también, no solo de cosas intelectuales, sino incluso me haga capaz de ser cada vez más feliz. Con lo cual la idea de libertad y la idea de felicidad, que en principio pues no tienen por qué estar juntas, ya empiezan a conectarse de alguna manera, ¿no? Me siento más realizado, me siento más yo, gracias al tipo de vida que llevo, y eso me hace más libre, me hace sentirme menos oprimido, menos encorsetado, menos desorientado, ¿no? Una persona que esté perdida en el bosque es libre, en el sentido de que puede ir por el camino que le dé la gana, pero en otro sentido no es libre, porque no puede decidir hacia dónde va, porque está perdida, no sabe. Ir hacia un lado y hacia otro es absolutamente azaroso, y ese azar justo la hace no libre, la hace no poder decidir, no poder tomar su decisión de a dónde voy. Por lo tanto, esta otra visión de la libertad,
Claro, cuando decimos, no, yo es que, claro, no me quiero quedar solo con la primera, que ya he dicho de nuevo que no hay por qué despreciar. A menudo es muy recomendable poder decir a la gente, dejadme en paz. Pero esta segunda visión de la libertad ya es más complicada. Ya implica que si yo tengo que ser capaz de hacer cosas, a lo mejor tendré que entrenarme para ellas. Si yo quiero poder leer libros en griego antiguo, tengo que aprender griego antiguo. Si quiero aprender libros, de hecho, para aprender a leer libros en español, también tuve que sufrir o no, depende del profesor que tuviera, era profesor en mi caso, el aprendizaje de aprender a leer. Y eso ya implica disciplina, ya implica que a lo mejor ahora me hubiera gustado estar durmiendo, pero sin embargo me levanto pues, para ir a clase, ahora me hubiera gustado estar jugando, pero sin embargo estoy recibiendo una clase para aprenderme que la M con la ESMA, ya implica, ahí ya esas obligaciones que desde la primera noción de la libertad eran claramente no libres, estas aquí de repente se conjugan y de repente hacer esas cosas obligado me hace libre. Esa es la típica frase que cuando se oye desde fuera se dice, ya estáis liándolo todos los filósofos y diciendo que una cosa es la contraria. Pues sí, algunas obligaciones nos hacen más libres, algunas disciplinas nos hacen más libres, algunos entrenamientos, algún trabajo duro, hacer cosas que no quiero en principio hacer, curiosamente me hacen más libre, ¿no? Entonces, y me hace más libre, ya digo, lo podemos ver eso en aprender a jugar al fútbol, aprender a nadar, en cosas intelectuales, aprender a leer, aprender griego antiguo, descubrir las obras de Aristóteles, que exigen también disciplina, y también, yendo más allá, en mi vida en general. Es decir, sentir que soy el dueño de mi vida, sentir que la vida la llevo más o menos bien, va por buen camino, sentir que esa idea, de hecho, que esa idea de dueño de mi vida a su vez es agradecida, a su vez me doy cuenta de que mi vida va más o menos por donde yo quiero, pero soy consciente de que en gran parte gracias a los demás. O sea, que lo del dueño de mi vida no significa estar aislado de nuevo o ser absolutamente independiente, sino que soy consciente de esas relaciones y por eso las valoro y por eso las fomento y por eso las cultivo y por eso no me siento un ser absolutamente desvinculado, sino todo lo contrario. El ir conociendo estas cosas pues exige esfuerzo en las relaciones con los demás, exige esfuerzo el ir aprendiendo de mis fallos, de cuando cometo una decisión, hago una decisión que no es errónea, pues cambiar y empezar a tomarlas de otro sentido. Implica de alguna manera irme trabajando a mí mismo, ¿no? También lo hacía cuando aprendo a nadar, trabajo sobre mi cuerpo, cuando aprendo a leer, trabajo sobre mi mente, cuando aprendo esto, trabajo sobre mi carácter, sobre mi forma de ser, sobre mi personalidad, sobre mi yo, al final. Entonces, y cada vez voy siendo más, si lo hago bien, cada vez seré más lo que yo quiero ser, cada vez mi yo estará más en la línea adecuada. Y eso será, cuanto más sea yo mismo, diré, pues soy más libre, claro, ya no estoy condicionado simplemente porque hago estas cosas porque lo hace todo el mundo. O hago estas cosas porque es lo que me apetecía, ¿no? Soy una persona que nació con muchas ganas de dormir, entonces duermo muchísimo y no hago nada más. Soy una persona que nació con mucha afición por pegar gritos, porque me sube enseguida la sangre, entonces siempre que algo me excita, ¡wow!, me pongo hecho un basilisco. Ya no me dejo llevar por esas cosas que no eran yo en sentido pleno, aunque sí que las tenía yo la inercia de realizarlas, y empiezo a crear inercias que sí que son las que me realizan, sí que son las que me hacen sentir, este soy yo, este soy libre, ¿no? O sea, en el momento en el que somos más auténticos, ¿somos más libres? Efectivamente, sería esa la idea. Lo que pasa es que, claro, la palabra autenticidad hoy en día se entiende fatal. O sea, se entiende autenticidad como no filtres, como saca todo lo que tienes dentro. Y eso que tienes dentro muchas veces no eres tan tú, sino que lo que digo, a lo mejor es simplemente, pues, las hormonas que tu cuerpo, por cuestiones genéticas, ha heredado que se suelten. O es simplemente las apetencias a las que, como has tenido unos malos hábitos, pues estás acostumbrado a eso y vas a caer en eso una vez más. La noción de autenticidad auténtica aquí es esa, la de tomar mi vida, las riendas de mi vida, por mi parte, ¿no? Ahora que hablo de las riendas, es inevitable el símil de Platón, ¿no? Cuando habla de que somos como una especie de carruaje con dos caballos, ¿no? Uno de los caballos es el caballo de a lo que me refería antes, nuestros apetitos, nuestras sensaciones, que hay que satisfacer. El apetito de beber cuando tienes sed, pues hombre, es deseable que acabes bebiendo porque si no te deshidratas. Pero es esta cosa como más, en la cual tenemos menos control nosotros, que están ahí, que hay que saber lidiar con ellas. Otro de los caballos es un poco más interesante porque es el caballo en el cual reside nuestra fuerza de voluntad, nuestras ganas, nuestro coraje, nuestra capacidad de coger la vida en nuestras manos. Pero también eso, muy descontrolado, pues puede irse a lugares que no nos interesan. Al final el auriga, el que dirige el carruaje, el que lleva en sus riendas a los otros dos caballos, debe ser la razón. Bueno, esta es una visión quizá un poco demasiado racionalista, porque es una visión platónica y de hecho será sometida a crítica de que hasta qué punto cuando yo veo con la razón, uy, esto me vendría bien, venga, pues lo hago.
No, la vida no va tan así, ¿no? O sea, a menudo vemos una cosa y, claro, Platón diría, bueno, es que te estás dejando arrastrar por los caballos. Bueno, a lo mejor es un poco más complicado, ¿no? Esto que decía, lo refleja el propio San Pablo, ¿no? En una de sus cartas, ¿no? No hago el bien que quiero y el mal que no quiero hacer, lo hago. Esta paradoja del ser humano de que hago lo que no quiero y lo que quiero no lo hago. Ese tipo de cosas significan que este trabajo, pues es un trabajo de tiempo, lleva tiempo, y de hecho por eso hay que entenderlo de alguna manera en la vida como una obra de arte, eh, como un cuadro, como una escultura, que obviamente no vas a hacer en los 5 primeros minutos que te pongas en ella. De hecho la vida la vas a estar haciendo hasta el último momento de tu vida, y hasta el último momento lo puedes fastidiar. Igual que un cuadro que te va saliendo muy bien, si la última pincelada se te cae toda la pintura negra, lo has estropeado, hasta el último momento de tu vida lo puedes estropear, pero sí es verdad que si vas por buen camino, el comprobar lo que te va quedando bien te va a enseñar a ir haciéndolo cada vez mejor y vas a irlo perfeccionando para que al final sí que sea una cosa hermosa y también durante el proceso tú te vayas dando cuenta de que tu vida, de que tu obra refleja lo que tú realmente eres. Y en ese sentido es auténtica, es libre. Estás consiguiendo ser tú el maestro, el dueño. Insisto, excluyendo siempre de la idea de dueño esta idea a veces del hombre hecho a sí mismo, cosas así que circulan por ahí, cuidado. O sea, una de las primeras cosas en las que uno es consciente cuando se mete a lidiar, a tomarse en serio su propia vida, es lo extraordinariamente dependientes que somos de los demás, por otra parte, por una obviedad biológica, de nuevo, es que somos mamíferos, o sea, nacemos del cuerpo de otra persona, nuestra madre, nacemos ya con hermanos, no podríamos sobrevivir solos, o sea, una de las primeras cosas es darse cuenta de que ese tomar la vida en tus manos es en el fondo darte cuenta de cuánto dependes y cuánto importan las vidas de los demás para la tuya. Pues ya para terminar, Miguel Ángel, no sé qué consejos darías pues a toda la gente joven que escuche esta entrevista. Yo creo que es fundamental a día de hoy reflexionar sobre ti mismo. Reflexionar es hacer una reflexión, o sea, volver sobre ti. Darte cuenta, Hannah Arendt tenía mucha fe en esto, ¿no? Ella pensaba que nos sometíamos un montón de veces a males ambientales, daba la inercia que tenía la sociedad de portarse mal en un sentido u otro, nosotros nos uníamos a ella. Y ella tenía mucha fe en que si nos hubiéramos parado y hubiéramos reflexionado, que esto se hubiera resuelto. Es también, por cierto, la propuesta, en cierta manera, de Sócrates. No dejaba de hacer preguntas a la gente para que la gente reflexionara, se volviera sobre sí, sobre su propia acción y viera si estaba tan de acuerdo con lo que hacía o no. O sea que yo creo que la filosofía entendida en este sentido, que va desde un autor que murió en el año 399 a.C. hasta una autora del siglo XX, como Hannah Arendt, en este sentido es más esencial que nunca. Luego, obviamente, a alguno le servirá leer a Arendt o leer a Platón hablando de Sócrates, o leer a Santo Tomás de Aquino, o leer a otros, y a otros les servirán más a lo mejor las experiencias cotidianas, o les servirán más ver unas imágenes a través de Internet, las películas, el cine, el arte, por supuesto, hay un montón de cosas que nos pueden ayudar a esto, y ahí es bueno que cada uno elija. Pero la idea de que tu vida es una cosa importante, lo más importante, y por lo tanto le tienes que dedicar tiempo a pararte y pensar por dónde va, me parece que es esencial. Pues sí, eso es todo. Miguel Ángel Quintana Paz, muchísimas gracias por haber estado este ratito con nosotros. Si estás escuchando a la de 3, es gracias al apoyo de nuestros suscriptores. Vamos, únete a ellos para que sigamos creciendo y con ello el programa. Muchísimas gracias.